Toda sexta-feira, toda roupa é branca, toda a pele é preta, todo. Buenos días a todos y a todas los que nos escuchan en donde usted se encuentra de la bahía. ¿Te acuerdas cuando entrábamos así, Cris? Uh-huh. Estamos transmitiendo en vivo por el 91.9 de FM, su programa Voces de Luna. Dinora Gómez, Cristina García y Rebeca Santiago les damos la más cordial bienvenida a este vuelo que durará. Ay, no es cierto. Estoy un poco tonta el día de hoy. Pero, ¿sabes? ¿Tú nos vas a leer la noticia el día de hoy, Cris? Yo les voy a leer la noticia. Iniciamos. Buenos días. Les damos la bienvenida al 91.9 de su FM en Jalisco Radio. Y les recuerdo el teléfono es el 224-8072. Esperamos sus comentarios para el tema de hoy. Pues miren, la noticia que vamos a leer hoy es educación clave para defender a las niñas. Mientras el primer Día Internacional de la Niña estipulado por las Naciones Unidas se enfoca a terminar con el matrimonio infantil en México, durante el 2010 el INEGI reportó 362.581 adolescentes de entre 12 y 17 años que estaban casados, vivían en unión libre o eran divorciados, separados o viudas. De acuerdo con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el matrimonio prematuro priva a las niñas de oportunidades, pone en peligro su salud y aumenta su exposición a la violencia y los abusos. El secretario general de la ONU destacó que si la madre es menor de 18 años, el riesgo de que el hijo muera durante el primer año de vida es 60 veces mayor que el riesgo de un niño cuya madre tenga más de 19 años. Según un reporte sobre la situación de las menores de edad, lanzado por Red por los Derechos de la Infancia en México, el 80% de la población adolescente de 12 a 17 años no soltera es niña. De acuerdo con cifras reunidas por el Redim en el 2010, el porcentaje de madres adolescentes entre 15 y 17 años fue de 204,000, lo que representa un 6.1% de la población femenina en ese rango de edad. Las Naciones Unidas indican que las niñas con bajos niveles de escolaridad tienen más probabilidades de contraer matrimonio a una edad temprana. Y se ha demostrado que el matrimonio de la infancia prácticamente significa el fin de la educación para las niñas. Por el contrario, las niñas que han recibido una educación secundaria tienen hasta 6 veces menos probabilidades de casarse en la infancia. Es impactante estos datos, ¿verdad? Es súper impactante, pero también es muy importante que nosotros como sociedad entendamos estas cifras y hagamos un poquito de conciencia. El tema que vamos a tratar es obvio, es el problema de los matrimonios infantiles en México y en el mundo. Es un tema en el que debemos involucrarnos y debemos entender qué es lo que está pasando, qué podemos hacer, por qué estamos ahí, cómo podemos ayudar. Sobre este tema y más vamos a tratar en el programa de hoy. Bienvenidos nuevamente a Voces de Luna. Vamos a un corte comercial y regresamos. No, corte comercial. No es corte comercial, ¿verdad? Es corte musical. Es corte musical, caray. Y ahorita regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en su programa Voces de Luna y continuamos con el tema del día de hoy, el Día de la Niña. Qué tema, ¿verdad, Cristi? Sí, y la verdad es que es impactante. Y pues nos tendríamos que preguntar, ¿no? ¿Qué maduración psicológica tiene que tener una niña para casarse? Yo les diría que las niñas no están maduras psicológicamente para casarse. Realmente la tarea que tienen que hacer en la niñez es ser niñas. Dominar su cuerpo motrizmente, aprender, disfrutar, jugar, cantar, o sea, es otro momento, Claro. Se están formando otras cosas. Realmente la entrada para el matrimonio, pues yo diría que mínimo tendría que ser al final de la adolescencia propiamente tal, que sería como a los 18 años. Mínimo, ¿verdad? Mínimamente, En sí. esa etapa ya las niñas están un poco más maduras. Pues ya son adolescentes, ya todo físicamente
el cuerpo se ha desarrollado en todas sus características sexuales secundarias y primarias, y ya está, digamos que preparado para... En lo físico. En lo físico. ¿Y en lo mental? Y en lo mental es, como a los 18 años ya está la identidad sexual totalmente establecida, la tarea de tener una pareja también ya está más o menos empezándose a dar, una pareja a nivel emocional profundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de matrimonio que estuvimos leyendo, ¿no? Sí. De edades de 12 años, y en otros casos yo leí que había culturas en donde había matrimonios con niñas de 5 años y en donde el único requisito que ponían era que no podían tener relaciones sexuales el adulto con la niña hasta que tuviera su primera menstruación, ¿no? Entonces, pero imagínense una niña de 5 años casada. Aquí viene Entonces, a tocar el tema de los usos y costumbres, ¿no? Culturales. Así es muy importante que nos demos cuenta que somos organismos biopsicosociales y que entonces lo social y lo cultural nos influye de tal manera que llega a determinar muchas veces los comportamientos y cómo se deben de dar las cosas. Otra de las cosas que nos tendríamos que preguntar es por qué pensábamos antes que casarse jóvenes, ¿no?, era lo adecuado. Yo creo que simplemente la sociedad ha ido cambiando, la mujer no estudiaba, se le preparaba para que se casara y fuera ama de casa, entonces obviamente, bueno, pues a los entre más pronto empezara la años, tarea, ya estaba lista para ello, ¿no? En su primera menstruación ya la madre, el padre, todo, la sociedad en sí la había preparado para eso. No significaba que psicológicamente estuviera preparada, pero creo que era algo que la familia, la sociedad y a veces hasta la misma niña deseaba, ¿no? Y que físicamente tampoco, ¿no? Porque los estudios que se han hecho demuestran que los embarazos en niñas prematuros, sí, hasta antes de los 20 años tienen un alto índice de mortalidad, ya sea del producto o de la propia madre, ¿no? Además que también el embarazo prematuro priva a las niñas de oportunidades, como dices tú, pone en peligro su salud, aumenta su exposición a la violencia y a los abusos. Eso es un dato también. Sí, es lo que comentábamos en la noticia, ¿no? Uh-huh. Esos matrimonios prematuros pues acaban con muchas oportunidades y hacen mayor la pobreza de las familias que se crean con niñas de estas edades, ¿no? ¿Por qué un día de la niña? Nos podríamos preguntar, si ya había un día del niño, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué hacerlo? Porque ¿se acuerdan que en los programas anteriores hemos hablado de visibilizar lo que es invisible? Claro. Las niñas muchas veces son invisibles. Tipo de celebraciones del Día del Niño, por ejemplo, no hace visible la situación de las niñas. Antes nos tendríamos que preguntar, ¿cuándo hablábamos de matrimonios prematuros? ¿Infantiles? O de mortalidad infantil. Eran temas intocables, exactamente. Se hablaba de mortalidad sí, infantil, pero en general, sí, ¿no? Pero los problemas de las niñas uh-huh, son completamente particulares, ¿no? El embarazo infantil, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. El abuso. O el abuso infantil, claro, de niñas, o los embarazos de las jóvenes. Todo eso tiene unas características muy específicas que aparte marcan tu vida futura. Totalmente, o sea, no creo que pueda ser diferente tu vida de una manera tan drástica si tú tienes un hijo o no lo tienes, ¿no? ¿Y sabes qué es lo más triste? Bueno, y aparte de que es triste ver los datos, pues también es alentador que organismos como la ONU, ¿no?, estén involucrados tratando de investigar estas situaciones. Es que van llegando, entonces en estadísticas, hay estadísticas muy importantes a nivel internacional que muestran el alto índice de matrimonios en todas las culturas. Esto pasa más en ciertos países que en otros. Esto hay que aclararlo, ¿no? No es lo mismo culturalmente Latinoamérica, Asia, que Europa, claro. India, pero ya van dando los pasos. Estas sociedades se están involucrando en todos estos procesos. India, que tú dijeras, bueno, estamos allá a la par, no, ya tiene leyes que están
transformando toda esta, están contemplando que la minoría de edad para contraer matrimonio sea... Los 18 años, ¿no? Oye, sí. Mínimo. Eso, mínimo. Yo creo que algo muy importante es que la lucha de las propias niñas ha sido algo que yo creo que ha puesto los focos sobre el tema, ¿no? Las niñas, vi un caso de una niña de Yemen, que pidió el divorcio porque vivía en un matrimonio donde había mucho abuso y mucha violencia hacia ella, y a pesar de toda esta tradición que hay en este país, le dieron el divorcio, ¿no? Entonces se van planteando la propia lucha de estas niñas y de las niñas ya adultas, porque hay muchas mujeres que las obligaron a casarse de niñas y que ahora como adultas han estado luchando y han estado evidenciando y mostrando a la luz todo lo esto, que se ¿no? vive realmente. Eso que está diciendo Cris creo que es de vital importancia. Nosotros tenemos que, y Dinora no me dejará mentir como abogada que es, la justicia es el trato desigual. Claro. La justicia es el trato desigual. La injusticia, ¿no? La justicia es el trato desigual. ¿Por qué? Porque no son los mismos derechos. O sea, no es como muy idealista pensar que los niños y las niñas tienen los mismos derechos. No es cierto. Entonces tenemos que visibilizar más a las niñas, ver los derechos de las niñas por la educación, por la vida. En el caso de un niño, por ejemplo, no te planteas la problemática del matrimonio infantil. En el caso de una niña, sí. Bueno, sí hay casos de niños, ¿no? Sí hay, los hay. Sí los hay, pero no en la misma proporción. ¿Sabes qué pasa también? Ahí voy a meter mi cuchara, pero es que en número las mujeres somos mayoría en estadísticas, entonces sí, pero generalmente obviamente estos matrimonios prematuros muchas veces son de gente adulta, Claro. con sí, niñas, sí, ¿no? sí. No de niño con niño. Sí hay de niño Sí hay, con sí niño. hay. Yo traigo sí los cifras de hay. estadísticas. Sí los hay, pero sí. es mucho menos el porcentaje. Es 10% más o menos, si mal no recuerdo, el porcentaje en donde los hombres son mayores que las niñas, alrededor de más de 7 años, alrededor de 10 años. Estos son los casos en donde hay que poner los ojos. Bueno, había fotos de hombres, no sé, de 40, 50 años con unas niñitas de Así es, 12 de años. 12 ¿no? años. Es ahí, ¿me entiendes? Porque la problemática tiene nombre y apellido. Hay un rango social en donde sucede, hay una edad en la que predomina este tipo de situaciones y hay culturas que lo permiten cobijadas en este usos y costumbres. Y lo que es terrible es que hay padres y madres que lo permiten. Bueno, ahí esta es ¿no? otra situación muy triste. Porque una niña legalmente que no tiene 18 años no es una persona o legalmente no sé, tiene derechos, no tiene derechos. Ella puede decir no, mamá, no me caso, o no, papá, no me caso. En algunas sociedades, no en todas, Rebe, por lo que estuve viendo. ¿Dinora? Bueno, lo que pasa es que todos los países contemplan en sus leyes la minoría de edad para contraer nupcias. En el caso, en el mundo, en México, por ejemplo, en el Código Civil Federal, en el artículo, por ahí no recuerdo si el 146 o el 148, establece que para contraer nupcias la edad mínima es del hombre 16 y la mujer de 14. Y hay una dispensa que habla del embarazo, ¿no? Entonces, esta circunstancia del embarazo, curiosamente, es la que ha hecho que en México, en el caso de México, aumente los matrimonios entre menores. Sí hay en las estadísticas números que establecen de qué edad a qué edad se casan. O sea, hay un gran número de chiquillos que se casan. Chiquillas en los 14 y los chiquillos de 16, 17, chiquillas de 15. Porque se embarazaron. Así es, por el factor del embarazo. Y esto es importante recalcarlo. Pero también, o sea, algunos otros situaciones, por ejemplo, la que decíamos, de los adultos contrayendo matrimonio con las niñas, pues eso es un 10% de todos estos matrimonios que ya se están reportando. Tú ahí estás hablando de casos en jóvenes que tal vez les faltó la educación sexual y que entonces tuvieron actividad sexual y que acabaron embarazándose. Y en el otro, por propia voluntad, por curiosidad. Esta es una cara nada más de toda esta problemática. Y luego problemática. el otro caso estamos hablando donde la niña no importa lo que quiera.
Pero estamos hablando de que los padres permitimos esto. Exactamente. O sea, en cualquiera de los dos casos, si la niña tiene 14 años y decide casarse, no puede casarse porque no puede ejercer su derecho para casarse, ¿o estoy equivocada? En México sí, ¿no? Necesita el permiso de los padres para hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver en qué estamos ahí, ¿no? Aquí estamos tratando de analizar un poco cuál es la situación en México y qué es lo que pasa con estos matrimonios de las niñas. Pues sí, efectivamente. Es triste darse cuenta. El tema de los padres es un tema que hay que analizarlo, ¿no? Como sociedad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Es triste darse cuenta que no todos los padres aman a sus hijos como pensamos o conceptuamos el amor, ni que desean lo mejor para ellos. Hay padres que venden a sus hijas. Hay madres que venden a sus hijas. Esto no sucede allá en China, en países lejanos. Bueno, además de que sucede, pero esto está sucediendo en México, en estados como Oaxaca, Chiapas, y volvemos al mismo dato, en el campo, en las comunidades rurales. Esto es una actividad muy común. Esta palabra, voy a utilizar esta palabra que tú utilizabas el programa pasado, la naturalización de las cosas. Lo vemos tan natural en las entrevistas, por ejemplo, te das cuenta, una de las entrevistadas decía, bueno, pues es que lo que pasa es que yo soy abuela a los 41 años, entonces si yo me casé a los 18 y fui madre, pues obviamente a los 18 también. Mi hija, pues se casó a los 16, fíjate, dice, y también fue madre a los 16. Entonces, es un ciclo, así como una situación que se hereda. Se repiten, los que comportamientos se ¿no? repiten. Y los roles que vamos jugando como padres es como si dijéramos que lo que nosotros hicimos está bien hecho, y entonces es ir dando esos permisos y identificando esas cosas, ¿no? Lo que pasa también aquí en esta situación legal es que los padres tienen autoridad sobre los hijos y ellos efectivamente, como tú decías, Rebe, otorgan el permiso para que los hijos se puedan casar, y en esta excusa del embarazo, pues muchas veces lo dan, ¿no? O en esta situación que decíamos que ven a los hijos como mercancía en estos núcleos sociales, pues sucede también, ¿no? Claro. No, yo quería comentar que no siempre se repiten los modelos, ¿no? Se pueden romper. Por Claro, ejemplo, se yo me pueden casé a los romper. 19 años y mi hija, la primera hija que se casa, tiene 29 años, o sea, hay 10 años de diferencia. No, Mi claro hija que menor se tiene pueden 24 y no se ha romper. casado, pero o sea, digo, claro que uno puede decidir. Pero ¿sabes cuál fue el factor que cambió o que Educación. rompió? La educación. O sea, si tú no le hubieras dado la oportunidad a tu hija de desarrollarse en la educación, entonces tu hija hubiera también concluido en el mismo ciclo de vida. Claro, y ahí por eso es tan importante como madre o como padre tener este diálogo con los hijos, con las hijas específicamente, y develar, oye, pues tú hiciste esto, pues sí, pero la verdad, no ¿Qué fue muy debemos hacer afortunado, en México? ¿no? ¿Qué son cosas? Primeramente, lo que debemos saber, lo que está aconteciendo, que las cifras es un número alarmante, Sí, o sea, lo 300 que y estás tantos diciendo mil es que en México también pasa. sucede. Sí, porque de repente uno piensa que nada más pasa en otros Sí, lugares, es lo que ¿no? te decía, allá lejos, en China, en la India, en Asia. No, lo que debemos saber el día de hoy es que este número que acabamos de dar, estas cifras que en el INEGI, que están al acceso de todos, usted se puede meter a internet y teclear, y en el INEGI te dan estos datos. En Así el es. último censo, este número de 300 y tantos mil matrimonios se establece bien con todas estas encuestas que ubican perfectamente dónde está el problema. Entonces, número 1, saber que existe el problema latente en México. Número 2, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ocasiona esto? Oye, pues nuestras leyes, ¿qué debemos hacer? Tratar de impulsar a este cambio de las leyes. Hay una reforma de ley que está estacionada desde el 2001 en la Cámara de Diputados como iniciativa de ley que no se le ha dado avance. Mira, aquí es donde entran los grupos, estos grupos
políticos, si tú quieres, estos grupos sociales que se interesan. Si no somos la mayoría personas que nos interesamos por el tema y que vamos a hacer algo, cuando menos conocer el problema y apoyar. Esto es apoyar a las reformas. Como dicen, picarle, ahora sí que vulgarmente la cola al burro para que camine, porque si no, como sociedad nosotros no protestamos, no decimos nada. Y nos volvemos cómplices. Pues nos volvemos cómplices, nos volvemos ciegos y sordos de situaciones que están aconteciendo con el día a día y no queremos verlas. Nos afecta de todas maneras, porque aunque tú digas, sí, bueno, está en un sector al cual yo no pertenezco. Señoras, señores, efecto vino de rebote. La misma sociedad es una sociedad contaminada, enferma, con situaciones de pobreza, con situaciones de desamparo y con leyes que no le alcanzan a dar a este núcleo social, ¿no? ¿Tenemos entrevistas el día de hoy? Sí, pero ahorita vamos al corte de la media, amiga. Señorita, espérese. Bueno, ¿Vamos a entrevistas o al corte, Manolo? Vamos a entrevistas, por favor, ¿no? Gracias. Amiga, andas Rebeca, perdida. tú andas en las nubes. No, de verdad. Estamos aquí en Voces de Luna y tenemos aquí una chica. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Daniela Camacho. Daniela, ¿sabías que en México hay alrededor de 130,000 niñas en edades entre los 12 y los 16 años que ya están casadas? No, ¿Sabías que también son madres de familia antes de cumplir los 17, por ejemplo? no, yo desconocí ese dato. ¿A qué edad consideras que las mujeres deben casarse? Tú ya conoces la figura del matrimonio, ya sabes lo que significa casarse, ¿no? Contraes una responsabilidad con tu esposo, tienes hijos y van a formar una familia. ¿A qué edad crees que puede considerarse una buena edad para que las mujeres piensen en casarse? ¿Y cuántos años tienes tú? Pues yo tengo 15 años y considero que una edad para casarse sería una edad en que tuvieras conciencia y la madurez necesaria como para poder entender y poder sostener un matrimonio y poder mantener a personas para tener una familia o algo así. Yo considero que una buena edad para casarse sería como alrededor de 25 o 26 años. ¿Cuándo? ¿Cuándo ya? Cuando salgas de estudiar en la universidad, cuando ya tengas una especialidad o cuando ya tengas algo que hacer en la vida. Bien, gracias, Dani. Vamos al corte, no te muevas, hay más. Amigos, amigas Radio Escucha, estamos en Voces de Luna tratando un tema del matrimonio infantil, el Día Internacional de las Niñas, y es un tema doloroso, pero es un tema que es importante que lo pongamos sobre la mesa para escudriñarlo, cuando menos a este nivel, ¿no, Cristi? Estamos contentas de haberlo tocado porque estamos cumpliendo con una tarea social. Si estos datos no nos dan escalofrío, no nos hacen sentirnos un poco responsables, pues entonces, ¿qué tipo de sociedad somos? Porque estoy leyendo, por ejemplo, aquí, que dice que los mayores, o sea, las mayores de 15 años que han contraído matrimonio suman en México más de 500,000, y dice que antes de cumplir los 15 años hay de acuerdo a las cifras del Redim en el 2010, el porcentaje de madres adolescentes entre 15 y 17 años fue de 204,000, lo que representa 6.1% de la población femenina en este rango de edad. Es un número elevado. Hace un momento, antes del corte, estábamos mencionando lo que pasa en México, Cristi, Rebeca, amigos Radio Escucha. ¿Qué está pasando en
México, lo dijimos muy rápido, pero vamos a volverlo a repetir. Decías de una ley que está Desde el guardada 2001 existe una propuesta para la reforma de ley, que esto quiere decir que están promoviendo el cambio de la minoría de edad. Este artículo ¿Para el establece matrimonio? para el matrimonio. El artículo establece que el hombre con que tenga 16 y la mujer 14 es la minoría de edad que establece para contraer nupcias. Entonces se está tratando de aumentar la edad a los 17, que incluso yo como parte de esta sociedad considero que tampoco es una edad todavía. Yo digo que sería mínimo los 18, mínimo, pero yo si se creo. fijaron, no sé si fue esta la entrevista que pasó de una chica de 15 años que está estudiando y que dice, oye, pues la edad mínima es ya que concluyas tu carrera, por está dando un dato como de 25, Sí. pero cuando menos crear conciencia, ¿no? Involucrarnos en este tipo de temas. Nuestras leyes... Como ves, Sí. según esta entrevista, la educación va transformando la forma de pensar de los jóvenes. Completamente. Conforme más rango tengan, si llegan a prepa, quieren hacer su licenciatura antes de embarazarse, casarse o cualquier otra cosa. Y en las estadísticas se refleja, ¿eh? Son datos que salen a la Así luz, es. pero precisamente, Cristi, es cierto, con las estadísticas nos damos cuenta en dónde está el problema. Y sí, es cierto, el problema nos lleva al área rural o a las áreas muy pobres. En las Así es. ciudades también se da, hay otra cara del problema. En las ciudades, en los barrios y en medio de toda esta pobreza y de situación de educación, pues se da, por ejemplo, los embarazos prematuros, que era Claro. lo que mencionábamos también hace rato. Claro, en esos niveles donde hay menor educación, las familias es mucho más fácil que Claro, se den, que hay se den más estas vulnerabilidad, cosas, sí. vulnerabilidad para eso. ¿Por qué tendríamos que cambiar esta ley? ¿Por qué tendríamos que como madres y como padres de estos hijos y de estas hijas sobre todo, cambiar la ley, incidir y proponer que la edad cambie? ¿Por qué? Bueno, yo lo que te diría que como sociedad tenemos que proteger a nuestros niños, ¿no? A nuestros jóvenes, y en primer lugar. En segundo lugar, psicológicamente no estamos preparados para ser padres a esa edad, ¿no? Y el hecho de que las chicas se casen tan jóvenes hace que no tengan acceso a la educación, que se abuse de ellas, ajá, que exista mayor pobreza entre las mujeres y en el propio país. O sea, si nosotros queremos que nuestro país crezca, sería importante que nuestros jóvenes estudiaran y que se casaran más tarde. ¿Sí? Claro. Desde la postura feminista es muy importante, como dices tú, proteger a la niña para que pueda ser una mujer empoderada, proteger y educar a la niña para que sepa que el cuerpo que tiene es algo que vale y que tiene dignidad. La dignidad del cuerpo de la mujer es una postura fundamental. En el caso de estos matrimonios infantiles o de estos embarazos infantiles, lo que se está vejando es el cuerpo femenino. Y el cuerpo femenino tiene un valor y tiene un cuidado. Y le pertenece. A la mujer. Y no solo el cuerpo, Sí. la parte interna también. Claro, pero lo que estamos tratando de crear desde la postura feminista es mujeres empoderadas, mujeres que reconozcan su cuerpo y que lo acepten. Mujeres que puedan decidir sobre su propio cuerpo, como dice Dinora. Mujeres que sepan que tienen derechos y que uno de sus derechos es decidir sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, ¿no? Ujú. Obviamente sobre su salud mental, pues desde luego, ¿no? Nadie quiere. Tú imagínate los contratiempos a los que se enfrenta una niña en un matrimonio Ay, no, infantil. horrible. Sí. No, bueno, Es algo una serie de horrible. abusos. Digo, y ya hay sometimientos. historias, no, es algo que todos conocemos, hay historias de familia, hay historias y que las vemos con esa naturalidad. En las entrevistas, no sé si hay oportunidad de pasarlas, pero había un hombre, un señor, que manifestó que en los usos y costumbres, bueno, pues lo veían con mucha naturalidad. Su abuela se casó a los 14 años y parió, o sea,
15 chiquillos. Claro. Entonces, cuando bien te iba, acuérdense que en estos usos y costumbres, pues no pertenece, o sea, tu cuerpo no te pertenece. Imagínate, si de niña de por sí estamos bajo la autoridad de los padres, pues no hay cuestionamiento, no hay ni No. siquiera un pensamiento que te venga. Creo que acabas de tocar un tema, bueno, para mí psicológicamente muy importante, porque la tarea no se concreta, no se logra la independencia, la autonomía, la autodeterminación. No pasas de ser dueña, Pues no. no dueña, de ser Un ser posición que, sí. de alguien a ser posición de otro. Completamente, completamente. Esta es la educación que debemos de proyectar a las niñas, a las nuevas generaciones, que se den cuenta de lo importante que acabas de decir, ¿no? Repítelo, Rebe. ¿Qué es lo que deben saber las niñas? Con Que deben esta de empoderarse. visión, el empoderamiento, la educación. Pues sus derechos, su condición de mujer, la dignidad que encierra el ser mujer, la capacidad de respetar, de tomar sus propias decisiones sobre su sexualidad y sobre su cuerpo. Una niña que conoce sus derechos y que la ley la protege, por eso es importante incidir como madres y como padres en esta ley, va a ser una mujer empoderada. Y una mujer empoderada puede transformar su sociedad. Claro, Sociedad y el mundo, yo me atrevería a decir, ¿no? Vamos a la otra entrevista, ¿les parece? Sí, Tenemos y a otra doña entrevista Lucre más y parece que después va a doña venir a Lucre. visitarnos. Ay, qué bien. Si yo te preguntara, ¿tienes hijas? ¿A qué edad considerarías hoy en día que las niñas o que las mujeres pueden casarse? Bueno, de poder ellos lo deciden, pero de ser la mejor opción, yo pienso que es un poco más maduras, digamos de 18, 20 años. Claro que ahorita por lo general antepone uno el proyecto educativo que puedan tener, convertirse en profesionistas y después desarrollar su vida matrimonial. Entonces, pues eso estamos hablando de que ya será a los 22 o 23 años. Tener pláticas con tus hijas que están en esas edades y también con los hijos, porque tan culpables pueden ser unos como los otros o tan vulnerables a caer en un error o en un adelanto a su formación. Entonces yo siento que la mejor edad para adquirir matrimonio es o tantito antes de terminar sus carreras o ya terminada la carrera. En los usos y costumbres de cada cultura, obviamente, se destina el tiempo en el que las niñas o las jóvenes se casan. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Perteneces a una generación en donde veían bien que se casaran muy jóvenes? ¿Qué piensas tú con hijas que también tienes como para edad para casarse? Yo pienso que la edad ideal para casarse es de los 25 en adelante. ¿Por qué? Porque está más maduro, está más madura uno como mujer, física y emocionalmente. ¡Ay, viene doña Lucre! Ahora sí estoy enchilada. Estoy pero bien huina. Pues con eso de la noticia, pues, que dijeron que es que sabe cuántos miles de niñas que están casadas en México. Están casadas. A los 12 años, puras mentiras. Las casan muchas veces a la fuerza. Las venden, las cambian por vacas, por carros, sí, señor. Así como lo oye. Son madres a los 11 y 12, mucho antes de cumplir los 15 años. No hay que ser tan conchudos, tan sordos, tan ciegos y tan insensibles. Pues ellas no se pueden defender. ¿Quién las puede cuidar? ¿Quién las puede proteger? Ay, doñitas, mire, por esta que yo pensaba que todo eso ya se había acabado, que era cosa del pasado. O que nomás sucedía en mi rancho, pues. En muchos de los casos, no quiero decir que en todos, pero cuando menos en los ranchos, en el campo, allá donde nadie ve, donde pocos voltean a ver.
con tanta pobreza y ignorancia, las niñas se vuelven, mire, mercancía para el mejor postor. No todos los padres son tan buenos como uno quisiera, ni quieren lo mejor para sus hijos. No se vale. No es justo, protesto. Si se tiene que hacer algo para defender a todas esas niñas, ay, hagámoslo, pero ya. Que si cambie la ley, que se cambie. Que encuentren o que encierren a esos padres malos padres, que los encierren. Y también a esos abusivos y enfermos libidinosos, que es que se quieren casar con niñas. Exijo que les den lo que por derecho les corresponde a todos los niños y niñas de México, una vida digna y feliz. He dicho, Lucrecia Flores del Campo, para servirle a Dios y a usted. Muy buenos días. Continuamos transmitiendo en vivo de haber escuchado la cápsula de Doña Lucre. Yo estoy muy nada también como ella. No es cierto, pero claro, qué bueno que Doña Lucre participó en este programa, ¿no? Sí. Y que está muy enojada Doña Lucre, oye. Y tiene toda la razón. Tiene la verdad, razón. es indignante cuando te pones a ver los porcentajes. Eso. En América Latina, ¿no? Y el Caribe, que son el 29% en relación a otros países, que bueno, claro, se me hace asombroso. ¿Saben otro dato, por ejemplo? La violencia hacia las niñas y adolescentes en el país también es un tema de Naciones Unidas y lo ha destacado con motivo del primer Día Internacional de la Niña. O sea, son todos estos temas anexos al tema de las niñas. Según la ONU, en un mensaje titulado en el tema del feminicidio, las tendencias y los cambios del 2005 al 2009, el 5.8% de las defunciones femeninas con presunción de homicidio corresponde a niñas de menos de 5 años. El 54% de todos los casos. Sí, el 17.2% de este tipo de defunciones corresponden a mujeres menores de 18 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que también en el caso de la violencia y del tema de feminicidios en México, o sea, hay una hazaña, hay una maldad manifestada en las mujeres, en su mayoría en estos porcentajes. Otro dato, por ejemplo, que sucede en el mundo con motivo de la fecha, pues, de esta situación de las niñas, hay un tema un mensaje titulado que dice: dejen a las niñas ser niñas y no novias, que en el mundo alrededor 1 de cada 3 mujeres de 20 a 24 años, es decir, aproximadamente 70 millones, contrajeron matrimonio antes de cumplir los 18. Estas son cifras en el mundo, o sea, que no es nada más un padecimiento de México. No. En todos estos países subdesarrollados, tercermundistas y pobres, y también dicen que se da obviamente en países desarrollados, pero yo casi te puedo asegurar que si el número se va a la referencia es con las culturas latinoamericanas, asiáticas, sí, o las mismas que tienen inmigrantes. El problema, exactamente. Pese a una reducción en la proporción de novias jóvenes en los últimos 30 años, el reto persiste, particularmente en áreas rurales, como ya lo habíamos manifestado, y entre los más pobres. Si la presente tendencia continúa, el número de niñas que se casarán antes de los 18 años se incrementará a 150 millones en la siguiente década. Y ahí no termina, ¿no? Porque normalmente se pueden divorciar. Claro. O sea, estuve leyendo también que a veces estas niñas se quedan viudas, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, porque se casan ¿sí? con hombres muy mayores y entonces enviudan, y entonces algunas costumbres son que se tienen que casar con algún hermano del fallecido, sí, ¿no? Sí. Y si no, son repudiadas socialmente, no las ayudan ni nada. Entonces, en otros casos, cuando se divorcian, por ejemplo, también son mal vistas y nadie las ayuda. Entonces, imagínense la pobreza, no tienen con qué mantenerse ni con qué ayudar a sus propios hijos. Imagínense esta situación de estas niñas. Bueno, y volviendo un poco a lo de la violencia, otra cosa que me llamó mucho la atención, cuando una niña no está de acuerdo en casarse, ajá, la castigan, y hay algunas sociedades incluso en donde la pueden llegar a matar.
Claro. Y lo llaman asesinatos por honor. Claro, claro. ¿Y qué me dicen hablando también de la violencia, de todo? Mira, esto está contabilizado, de alguna forma nos enteramos porque el INEGI tiene acceso a esa información a través de las encuestas. Pero ¿qué pasa con todo lo que no está contabilizado? Todas estas niñas secuestradas, ahí está el caso de Lasca que decías tú, que está el dato, es una niña, de esta niña, ¿cómo se llamaba? Fanny. Una niña menor de edad también, que un supuesto jefe del narcotráfico del mundo negro, o sea, tienen niñas, ¿dónde están contabilizadas las niñas secuestradas en México, en el mundo? Es un tema realmente que no es suficiente un programa para tratarlo, pero ojalá y tuvimos la oportunidad. A ver, le doy la palabra a mi querida Rebe. Yo quería dar un dato que el 54% de las violaciones sexuales ocurren en niñas menores de 18 años. Ay, y el 14%, y de estas 1 de cada 5 niñas entre el 14 y 18 años. Pero yo quiero hacer hincapié en esto de visibilizar el problema, porque si no lo vemos, no podemos atacarlo. Por ejemplo, y la naturalización, vemos las cosas de una manera muy natural. La otra vez estaba escuchando la radio hace algunos días y me di cuenta que hay un concurso que se llama Miss Chiquita, sí. Miss Niñita, o sea, lleve a su niña a que haga un casting para ser Miss Chiquita. Cuando uno como mamá no puede ver, cree que esto es una cuestión natural. ¿Sabía usted que hay bikinis para niñas de 6 y 8 años que tienen relleno en el brasier para que las niñas vayan creciendo y siendo ya un objeto sexual? Este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que aprender a ver como que no son naturales. Claro. Este tipo de castings. Como los padres fomentamos. Claro, por eso es la sexualización o lo de vemos las tan natural y tan lindo, ¿no? Cuando decía Dinora, dejemos que las niñas sean niñas y no sean novias, a la base también estamos pidiendo eso. A los padres. ¿No? A los padres, a las madres. Deje que su niña sea una niña y juegue como niña. Deje que su niña que no sea crezca. una niña, que juegue no con la muñecas. Sexualice. Exactamente. ¿Sabes qué? Antes de irnos, es cierto, no la sexualice. Aunque el bombardeo es terrible en todos los medios de comunicación, llámese radio, televisión, internet, esta sexualidad que les están inyectando a las niñas. ¿Cuántas veces has visto las niñas bailando de una forma sexosa siempre así, con movimientos desde los 3, 4, y les aplauden en las casas? Mírala, baila Conchita, y se para Conchita arriba de la mesa, la chiquilla Rosita, y empieza a bailar y hasta le dicen tubo, señoras, señores, ¿dónde estamos parados? Son cosas que las vemos muy naturales, pero que el trasfondo del asunto nos lleva a crear sociedades con este tipo de problemas. Hay que cambiar la ley, hay que cambiarla, como dice doña Lucre, pero ya, hay que picarle la cola al burro para que camine, si es que lo tenemos que decir vulgarmente. No podemos quedarnos sentadas, ciegas, sordas ante esta situación tan alarmante en México. Así es. Pues yo concordaría. Estamos despidiendo, ¿verdad? Sí, ya se nos acabó el tiempo. ¿Cada quien una reflexión? Una reflexión, claro. Adelante, Rebe. Bueno, la mía sería por invitarlas a hacer eso, ¿no? Desde la postura feminista, hacer visible todo esto que sucede con las niñas, esta sexualización de las niñas, esta permisividad en la que estamos muchos padres y madres fomentando este tipo de concursos y de actitudes porque nos van a regalar algo o porque creemos que se van a hacer artistas y van a ser ricas. No, fomentar una niñez con derechos, donde la niña conozca y reconozca el valor de su propio cuerpo y aprenda sus derechos para ser una mujer empoderada. Sí. Bueno, la reflexión sería que la educación es un arma para todos, para tener progreso, para nuestro propio país, para las niñas, para las mujeres, por favor, y para la salud mental. Por favor, como sociedad no podemos ser cómplices de estas situaciones, ¿no? Hay que amar con pasión a nuestros hijos, son parte de nosotros mismos y de nosotros dependen. La tarea de padres y madres en la crianza de los hijos es un tema al que le debemos de poner de veras mucha atención como sociedad, ¿no? Sí, hay consecuencias. Hay siempre. Consecuencias y estas hay que verlas, ¿no? Hay que prever. No podemos, no me di cuenta. Claro, amigos, amigas, esperamos que les haya gustado el tema. Muchas gracias por sus comentarios que no alcanzamos a pasar al aire y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.
voz nos transforma. Tu voz cuenta. Tu voz es libertad. Tu voz se siente, se escucha. Tu voz es tu derecho. Tu voz desde el alma y también tu silencio. Nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana por Jalisco Radio. Luna, luna, luna llena, menguante, luna llena, póngate. Sí.